Vale, entonces continuemos con la implementación de la clase formulario contacto. Esta es la parte número 7 de la demostración 95 de TKinter. Ok, para crear un campo hacemos lo siguiente. Campo básicamente trae dos elementos. Recordemos que por cada iteración implícita de numerate vienen dos elementos en una tupla, tanto el índice como el valor actual, es decir, cero y apellido, uno y nombre, etcétera. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Tomemos la posición o el índice, esto también lo podríamos llamar índice, em, y el contenido, el texto. Entonces expandimos lo que hay en campo. Aquí estamos utilizando una técnica que se llama desempaquetamiento. Campo, desde esa tupla se extrae la posición y el texto y se asignan en esas variables que hemos creado. Primero, un label. Indiquemos aquí un label que se llame label campo. Para dejar ese nombre de variable genérico, creamos un objeto label. El componente padre, frm contacto, listo. El texto, lo que hay en texto, listo. Y ahora el campo txt campo, creamos un objeto entry, el componente padre, frm contacto, y el ancho, width, escribamos por ejemplo 25. Ubiquemos el label en una posición. Escribamos aquí lbl campo.grid. Entonces, ese campo tendrá, los elementos se ubicarán siguiendo un esquema de grilla, de tabla, filas y columnas. La fila, entonces lo que indique posición. Y la columna, la primera, es decir, la que muestra el label. Miremos aquí el mockup. Esta básicamente es la columna 0, esta es la columna 1. Fila 0, fila 2, fila 1, fila 2, fila 3. Listo. Ok. Y el campo también quedará ubicado en la misma fila que indique posición y la columna es la que queda enfrente. Entonces ahí indicamos 1 y retornamos ese, ese campo, txt campo. Listo. Ese es el valor que se guardará en esta lista. El map, el objeto mapa que retorna la función map, se convierte en una lista de objetos de tipo entry. Ya está. Regresemos aquí al método de instancia inicializar guy y desde aquí invocamos el método pack para que ese formulario pertenezca a la interfaz que estamos creando con formulario contacto. Listo. Necesitamos crear otras funciones. Bajemos un poco. Una función que se llame cargar datos. Podría ser. Entonces, indiquemos aquí self y el contacto sobre el que queremos cargar la información. Obtengamos los valores. Indiquemos aquí valores. Ok. Contacto.apellido. Contacto.nombre. Contacto.email. Y finalmente contacto.teléfono. Nos estamos refiriendo a estas variables de instancia de un objeto contacto. Listo. Ahora, eh, por cada una de las entradas, por cada uno de los campos, indiquemos aquí campo y el valor, utilizamos aquí la función zip. La idea es juntar lo que hay en los campos de entrada y los valores que hemos capturado del contacto actual. Es decir, el campo nombre quedará con el apellido, corrijo, el campo apellido queda con el valor
que hay en la variable de instancia apellido. El campo nombre con el valor, la cadena de caracteres almacenada en esa variable de instancia nombre. Listo, los junta. Por eso se llama zip. Actúa como si fuera una cremallera. Junta lo de la izquierda, campos entradas, con lo de la derecha, valores. Listo. Entonces aquí decimos campo.delete, borramos todo el contenido de principio al final, vaciamos, dejamos vacío el campo e insertamos desde el principio lo que hay en valor, apellido, nombre, email, teléfono, según el número de iteración. Ok. Indiquemos aquí un método que se llame obtener detalles. Entonces es un método de instancia. Creamos aquí valores. Creamos esta lista de comprensión. La idea es hacer lo siguiente, obtener los valores que hay en los campos. Entonces iteramos por cada uno de los elementos que hay en campos entrada. Campos entradas. Listo. Entonces, por cada uno de ellos obtenemos el contenido. Utilizamos la función get. Y a partir de ese conjunto de valores armamos un objeto contacto utilizando aquí este bloque try except. Retornamos un objeto contacto expandiendo el contenido de la lista valores. Si hay error, entonces generamos el error que se va a generar sería value error. No se están pasando todo el contenido a ese objeto contacto. Bien. Dejemos aquí pendiente implementación. Más adelante mostraremos la forma de mostrar mensajes de error utilizando el componente message box que trae TechInter. Entonces ahora creamos un método que se llame limpiar. Entonces por cada uno de los campos que hay en campos entradas decimos e.delete, borramos desde el principio hasta el final. Y básicamente esa es toda la implementación de la clase formulario contacto. Es una clase personalizada para representar un campo, un conjunto de campos, corrijo. Bien, entonces continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.